Hola, gracias por estar aquí en este segundo episodio de la miniserie de las tinieblas a la luz. El episodio de hoy está titulado Me buscaba. Hoy quiero contarte algo muy íntimo de cómo Dios me estuvo buscando incluso cuando yo era una niña y yo no lo podía entender. Y al mirar atrás veo cuántas veces su amor me rodeó, aun cuando yo estaba en medio de luchas y oscuridad. Así que quédate conmigo para escuchar este segundo episodio. Y para dar inicio a este segundo episodio, quiero contarte un poco sobre mis primeros acercamientos a la fe. En mi familia la fe estaba presente desde antes que yo naciera. Mi abuela Gabriela, la mamá de mi papá, fue pastora de la iglesia cuadrangular en Colón por muchos años. Ella incluso le predicó a mi mamá antes de casarse con mi papá. Mi abuela era una mujer de oración, ferviente creyente de las promesas de Dios. Y habían dos palabras que podían caracterizarla, era la oración y la palabra. Ella murió cuando yo era muy pequeña, pero ahora puedo entender y estoy convencida de que muchas de las bendiciones que nosotros hoy disfrutamos como familia, cuando hablo de bendiciones me refiero a ser salvos, al encontrar a Jesús, son frutos y producto de sus oraciones, de que ella sembró con lágrimas el querer ver a sus hijos, a sus nietos, sus sobrinos, todas sus generaciones postradas delante del único Salvador que es Jesús. Y les cuento esto porque mis vacaciones en Colón eran una mezcla de muchas situaciones. Puedo mencionar también a mis tíos, Wilfredo y Flor. Mi tío Wilfredo hoy está en la presencia de Dios y a ambos le agradezco a Dios por sus vidas, porque ellos me llevaban los domingos a la iglesia, me llevaban a campamentos, a actividades, y cuando yo estaba en esos lugares, yo escuchaba la palabra de Dios, algo literalmente palpitaba dentro de mí, yo lloraba y sentía algo que en ese momento no podía explicar. Sentía temor, pero a la vez mi cuerpo no podía como contenerse ante él, era como algo tierno, como un abrazo que traía paz. Es realmente algo inexplicable. Y siempre recuerdo también un himno que me estremecía, que dice: yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Y el coro dice: con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Y cuando yo escuchaba esto al estar en la iglesia, sentía que era lo que yo quería decirle a Dios, lo que necesitaba, alcanzarlo, tocarlo. Yo sabía que como al acercarme a Él, algo iba a cambiar dentro de mí. Eso que tanto yo buscaba o que sentía que necesitaba en mi corazón, esa sanidad o esa llenura de algo real, sabía que era Dios que me lo podía dar. Y a pesar pues de mi corta edad, sentía que Dios me hablaba y me buscaba, sobre todo en estas circunstancias, cuando yo iba a la iglesia o cuando mi familia que era cristiana pues me hablaba de Él. Y aprendí muy temprano que el mundo espiritual no es un juego ni una fantasía, es algo real. Pues cuando esas cosas pasaban, habían luchas muy fuertes. Sentía que las tinieblas me cubrían otra vez cuando volvía a mi vida cotidiana. Y una parte de mí sabía que lo que hacía no le agradaba a Dios, que mis acciones no solo me estaban afectando a mí, sino a otras personas ya. Y venían nuevamente pensamientos muy malos sobre mi futuro y sobre lo que iba a hacer con mi vida. Incluso decía cosas como: ojalá que las tinieblas me cubran para que Dios no vea mi pecado. Y yo decía esto en mi ignorancia, porque yo pensaba que Dios no podía ver lo que yo hacía malo si decía eso. Pero claro, ahora sé que delante de Dios no nos podemos esconder, ni en lo más profundo, ni en lo oscuro, ni donde queramos ir, es imposible, pues Dios todo lo ve y su amor nos sigue buscando, su misericordia nos sigue buscando. Sé que en muchas ocasiones también fui rescatada de caer más profundo y de arruinar mi vida por completo. Sé que el clamor y la oración de muchos estuvo ahí sosteniéndome. Yo sé que Dios me buscaba. Cuando yo regresaba a Chiriquí, había personas que me predicaban y de repente escuchaba alguna canción cristiana, podía ver como el mensaje de Dios hablando a mi vida. Pero como les comentaba, había una lucha dentro de mí entre lo malo que practicaba y la decisión de soltar y abandonar ese pecado. También recuerdo que tuve una hermanastra en Colón, que después de un tiempo, cuando yo regresaba de vacaciones, supe que ella se había convertido al Señor, y en las noches ella me leía la Biblia
Cuando yo era pequeña ella me hablaba de Dios. Claro, yo no entendía la mayoría de las cosas que me compartía, pero sabía que había un Dios y que había amor y que había perdón de parte de Él para mi vida. Y yo pensaba en esos momentos que yo estaba demasiado dañada para acercarme a Dios, que yo había hecho tantas cosas malas y vergonzosas que no podía imaginarme que Él me perdonara. Yo me sentía indigna, sucia, perdida, realmente sin esperanza. Aunque dentro de mí no quería seguir así. Quería sentirme libre, sin peso en mi corazón. Quería sentir como felicidad plena. Quería sentirme libre. Y yo estuve así desde mi niñez hasta los 14 años, en ese ciclo vicioso donde el enemigo me quería como prisionera a causa del pecado. Me tenía prisionera a causa del pecado, ofreciéndome placeres momentáneos para luego dejarme sola, sin gozo y nuevamente perdida, una y otra vez. Pero ahora puedo ver que a pesar de todo lo malo, Dios me estaba buscando. Dios guardaba mi vida en su misericordia para que yo pudiera venir a sus pies. Y te puedo decir para concluir este episodio que uno de los versículos que puedo mencionar aquí es lo que dice Jeremías 31:3. Yo te amé con amor eterno, por eso te traje con cuerdas de amor. Sé que esas cuerdas invisibles me estaban atrayendo hacia Dios, aun cuando yo me sentía indigna de ellas, cuando yo sé que no merecía nada de parte de Dios. Él me estaba buscando una y otra vez. Y quizás hay cosas que no puedo recordar plenamente por estar bien pequeñita o en la adolescencia, pero sé que Él me cuidaba, sé que Él me buscaba. Y si hoy estás sintiendo algo parecido a lo que yo sentía en esos años, quiero que sepas que no es casualidad. Dios te está buscando con paciencia y amor como me buscó a mí. Y en el próximo episodio te contaré cómo fue ese momento en que finalmente decidí abrir mi corazón a Jesús y cómo mi vida comenzó a cambiar cuando Él me encontró y simplemente me rendí a sus pies. Te doy muchas gracias por haber estado aquí en este segundo episodio. Espero que sea de bendición, que lo puedas compartir con algún amigo, algún familiar que necesita escuchar que Dios lo está buscando hoy también.